Pues buenos días, hermanos, buenos días, iglesia y personas, familia, conocidos que nos ven a través de esta transmisión en vivo en Facebook y aquellos que ya nos están viendo en la grabación en YouTube. Y les mandamos saludos y mandamos felicitaciones a la cumpleañera de este día, que es la hermana Diana Ortega, que cumple 23 años. Dios le bendiga y Dios le guarde. Dios les guarde a toda la familia. Y también, hermanos, Dios les guarde a todos ustedes que están en casa viéndonos. Le damos muchas gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Aquí estamos en casa de los hermanos Cortés, de la mansión Cortés. Y pues Dios les guarde, hermanos, qué bueno que nos sintonizan. Y pues quisiera, hermanos, sin más preámbulos, comenzar la enseñanza de esta mañana. La enseñanza o el tema de esta mañana, hermanos, se titula Ensancha el territorio de tu vida. Ensancha el territorio de tu vida. Y quiero que me acompañen, por favor, en sus Biblias a Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Solamente esos dos versículos, el versículo 9 y el versículo 10. Y los espero unos segundos para que encuentren ese pasaje y lo leemos juntos. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículos del 9 y 10 nada más, son dos versículos. Ok, lo leemos, dice así la palabra de Dios. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal para que no me dañen. Y le otorgó Dios lo que pidió. Vamos a orar, hermanos, les invito a hacer una breve oración para después continuar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones a nuestras vidas. Te pedimos, Dios, en este momento en especial, que hables a nuestro corazón, a cada uno de nosotros, a los que estamos aquí reunidos, Señor, y a los que nos escuchan, Dios, por medios digitales. Que tu palabra, Señor, pueda llegar y pueda ser recibida, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que convenza a cada uno, Señor, y no yo, Señor, sino que tú hables a través de mí, Padre. Te pido, Dios, que nos ayudes, Señor, a estar atentos, y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues es interesante encontrar en la palabra de Dios, en medio de una genealogía larga, y sí o no, a veces dentro de las genealogías de la Biblia, si se han puesto a leer Levítico o Números, da un poco de flojera, ¿verdad? Estar leyendo tantos nombres, tantas, y tuvo a y fue hijo de y de repente así como que ni nos acordamos de todos los nombres. Pero es interesante que aquí en Primera de Crónicas, mientras está leyendo la de los descendientes de Judá, encontramos a la historia breve de un hombre, ¿sí? No sabemos más acerca de esta persona y este hombre. Y dice ahí en Primero de Crónicas, capítulo 4, versículo 9, y dice, y Jabes, dentro de la lectura, lo dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Es interesante, ¿verdad? De hecho, hermanos, esta enseñanza o este pasaje muchos la conocen y muchos han escuchado acerca de la oración de Jabes
y tal vez han escuchado un mensaje referente a este pasaje de Primero de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Entonces dice la palabra de Dios que Jabes fue más ilustre. La palabra ilustre significa que Jabes destacó de entre sus hermanos. Su vida fue más notoria que la de sus hermanos, ¿sí o no? Nos acordamos más de Jabes que de Sobeba, que de Anub, que Argel o Arum, ¿verdad? ¿Quién se acuerda de esos nombres? Nadie se acuerda de esos nombres. Sin embargo, conocemos de Jabes, o al menos hemos escuchado de Jabes. Y es interesante que a pesar que son nomás 2 versículos, lo que dice aquí, lo que relata aquí brevemente, nos da algo en qué pensar. Nos da algo en qué pensar. Y déjeme decirle, hermanos, algo. A Dios no le importa cuánto tiempo dure nuestra vida, sino la manera en la que usted está invirtiendo su vida para impactar la vida de los que están a su alrededor. No importa cuánto tiempo dure la vida. A Dios no le importa cuánto tiempo vivamos. A Dios lo que le importa es cómo estamos impactando nuestra generación. Jabes pidió a Dios que ensanchara su territorio. Es muy interesante observar esto, ya lo mencioné. Pero Jabes destaca aquí en estos 2 versículos. El nombre de Jabes significa dolor. Traduciéndolo al mexicano, Jabes se llamaría Dolores. Porque dice que su madre lo dio a luz en dolor. No sabemos si este nombre que le puso significaba porque sufrió mucho esta mujer en el parto, o batalló mucho en su embarazo con Jabes, con su hijo, o porque en ese momento en que Jabes nació, ella estaba pasando por un momento difícil en su vida, un momento doloroso, un momento de angustias, un momento tal vez de necesidades, no lo sabemos, ¿verdad? Pero puso por nombre a su hijo Jabes, diciendo por cuanto lo di a luz el dolor. Entonces, este Jabes llegó, dice la palabra de Dios, llegó a ser más ilustre que sus hermanos. Y luego dice que hizo una petición a Dios y le dijo, e invocó Jabes al Dios de Israel, versículo 10, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. No sabemos qué le prometió Jabes a Dios, pero él solamente pidió esto. Dame, ensancha, dijo, ensancha mi territorio. Ahorita vamos a ver, ¿verdad? ¿Por qué Jabes pidió esto, ¿verdad? Pero creo que nosotros, hermanos, debemos de buscar de Dios que también ensanche nuestro territorio. ¿Qué significará esto? Jabes al parecer supo pedirle a Dios. Al parecer Jabes supo qué pedirle a Dios, ¿no es cierto? Porque dice que Dios le otorgó lo que pidió. Yo no creo que la petición de Jabes haya tenido que ver mucho con lo material, con los bienes materiales. La mayoría de nosotros, hermanos, tenemos peticiones materialistas, o le pedimos a Dios, Señor, dame más vida, dame más años, dame sustento, dame bienestar físico, dame bienestar material. Pero la petición de Jabes, al parecer, fue más allá de esa petición. Fue más allá, fue más lejos que esa simple petición por pedirle a Dios años de vida o bienestar material o bienestar físico. La petición de Jabes fue más allá. Entonces, cuando pidió Jabes, dice Jabes que pidió que la mano de Dios estuviera con él.
¿Lo entienden? Jabes pidió a Dios que la mano de Dios estuviera con él. Es decir, en todo momento de su vida. De tal modo que todo lo que Jabes tuviera sería usado para honrar a Dios. Y de esa manera ser un impacto en la vida de todos los que le rodean. Pregunta para todos. ¿Cuánto estás abarcando tú en tu vida y en la vida de los demás respecto a tu servicio a Dios? De manera que si tú ya no estuvieras, ¿cuántas personas te necesitarían o se necesitarían para sustituir lo que tú estás haciendo? ¿Cuántas personas se necesitarían para reemplazarte a ti en cuanto a la obra de Dios? No quisiera ofender a nadie, ¿verdad? Pero quizá a algunos no los echarían de menos. Probablemente a algunos ni los extrañarían. O sencillamente tu ausencia no se sentiría, quizá. Pero por eso, ¿verdad? Mi intención es que pensemos en qué manera mi vida está impactando a los demás en mi andar con Dios. ¿De qué manera yo estoy impactando y ensanchando el territorio de mi vida para impactar a los demás con mi amor a Dios, con mi servicio y mi entrega a Dios? ¿De qué manera yo, verdad? Si llegare a faltar, y no es que queramos decir, me muero y que me extrañe, ¿no? ¿Verdad? Pero a veces así es la vida, ¿no? La vida se acaba. Y ya no hay más tiempo. Y la vida es corta. Entonces, si la vida es corta y si la vida se puede acabar en cualquier momento, ¿cómo vamos a ser recordados una vez que nos vayamos? A Dios no le importa el tiempo de vida que tengamos. A Dios no le importa si usted va a vivir 2 años más, o va a vivir 50, 40, o 80 años. A Dios no le importa eso. A Dios lo que le importa es que nosotros, la manera en que nosotros estamos impactando la vida de los demás, la manera en que Dios va a usarnos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición a aquellas personas que aún después de muertos, su vida y su testimonio y su obra para Dios sigue inspirando a muchos más! ¡Qué bendición! Que aún muertos siguen siendo de impacto. Había un predicador hace algún par de cientos de años que pastoreó una iglesia pequeña. Era una iglesia que nunca superó el número de 35 miembros. Nunca pasó de ese número. Variaba entre 20 a 35, pero nunca tuvo más de 35 miembros en su iglesia. Una pequeña congregación. Era una iglesia que nunca superó el número. Era un pastor en un pequeño pueblo de Estados Unidos. Pero déjeme decirle algo, a 200 años de su muerte, sus escritos y sus comentarios siguen influenciando hasta hoy a miles y miles de estudiantes y de pastores en todo el mundo y de creyentes. Este pastor se llamaba Matthew Henry. Y Matthew Henry fue un pastor así. Y podríamos pensar, bueno, ¿qué clase de pastor era? ¿Por qué nunca creció? Bueno, era un pastor fiel. Era un pastor fiel que amaba a Dios. Y su congregación nunca superó los 35 miembros. Ahora era un pueblo pequeñito, ¿verdad? Pero qué increíble que sus escritos hasta ahorita sean una referencia para el estudio bíblico. Qué interesante, ¿verdad? Que alguien que después de muerto sigue impactando la vida de los demás. Vamos a ver 2 maneras en que nosotros podemos ensanchar el territorio de nuestra vida, ensanchar el impacto que nosotros estamos teniendo en la vida de otros.
¿Cómo estamos impactando, verdad? Jabes, la vida de Jabes, sin duda, como dice la Biblia, dice que fue más ilustre. Fue un hombre ilustre. Aquí en Tehuacán hay un hombre ilustre, fue Pastor Rikes. No sé si muchos sepan de Pastor Rikes, pero Pastor Rikes fue un hombre ilustre. Fue un académico, fue un gobernador de un estado en Durango. Tuvo aportaciones a la ley de nuestro país. Hay 2 artículos en la Constitución que fueron gracias a él. Un hombre ilustre, ¿verdad? Y todos conocen o han escuchado del Pastor Rikes. Hay primarias, hay secundarias, hay avenidas en su nombre, hay un monumento, ¿verdad? Entonces, Jabes fue un hombre ilustre en su tiempo e impactó en su vida. ¿Sí? ¿Sí lo entendemos? Sí entendemos, sí captamos qué significa alguien ilustre, ¿verdad? Alguien que sobresalió, alguien que no solamente existió y murió y ya se acabó. No, fue alguien que impactó su generación y después de muerto, su vida y su testimonio hablaban por él. Qué bendición, ¿no? Entonces vamos a ver nosotros 2 maneras en que nuestro territorio puede ser ensanchado. Número 1, vamos a buscar ahí en Salmos capítulo 4. Salmo capítulo 4, versículo 1, dice de la siguiente manera. Salmo 4, versículo 1, dice así: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. ¿Sí escucharon eso? ¿Escucharon esas palabras? Para ustedes, ¿cuál es la clave de que nuestro territorio se ensanche? ¿Leyeron? Vamos a leer de nuevo. Salmo 4.1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. ¿Cómo el impacto de una vida se puede ensanchar, se puede engrandecer cuando uno está en angustias? ¿Qué impacta más su vida, hermano? ¿Qué impacta más su vida? ¿El bienestar o la angustia? ¿Qué impacta más su vida? ¿Qué le hace cambiar a usted? ¿Estar muy relajado? ¿Muy holgado? ¿Sin que le falte nada? ¿O la angustia en su vida? ¿Qué es lo que nos hace cambiar? ¿No son las angustias? En las angustias, hermanos, es cuando nuestra vida y nuestro territorio se ensancha. Y es en las angustias cuando podemos impactar aún más la vida de los demás. ¿Cuáles son las situaciones en su vida en las que tú has buscado más a Dios? ¿Cuáles son las situaciones por las que hemos pasado? ¿Será que al pasar por la holgura, la quietud o los momentos de dolor o aflicción o angustia, cuáles serán esos momentos en los que hemos aprendido más de la vida o más de Dios? Y en los momentos en los que hemos buscado más de Dios, ¿cuáles serán esos momentos? Es en la angustia. Es en la angustia donde nuestro carácter y nuestro territorio puede ser engrandecido, puede ser ensanchado. Las pruebas que a otros consumen, escuchen, las pruebas que a otros consumen, al cristiano que desea crecer y que su vida sea de impacto y que sea ensanchado su territorio, esas dificultades son precisamente lo que le ayudan a ser más grande, a ser mejor. Problemas económicos, problemas de salud, problemas de familia, problemas emocionales, etc. ¿Qué hacer en esas pruebas? Esa es la pregunta. ¿Qué hacer durante esas pruebas? ¿Te derrumbas o te fortaleces en Dios? ¿Qué haces?
¿Te derrumbas o te fortaleces en Dios? ¿Qué impacto va a tener tu vida con los que te rodean si cuando vienen las pruebas tú pones cualquier excusa para ya no ir a la iglesia, para ya no leer tu Biblia, para ya no orar, para ya no alabar a Dios? ¿Qué clase de impacto esperas dar en los que te rodean, sean familia, amigos, compañeros, cuando se espera de ti tener confianza y fortaleza en Dios? Y tú te vuelves atrás y te estancas en tus problemas. ¿Qué impacto va a ser tu vida en esa situación de angustia si tú te aíslas y no creces? Tenemos solo una vida, hermanos. Y cuando esa vida pase por el fuego en el tribunal de Cristo, lo único que quedará va a ser las obras que hicimos para Dios. Todo lo demás, el heno, la madera, la hojarasca, se va a quemar. Y solo lo que hiciste para Dios y para su obra perdurará. Lo demás será quemado a fuego, dice, pasto de fuego. Solo aquello que hicimos para Dios va a quedar, aquello que impactó la obra del Señor. ¿Qué es lo que cree usted que el Señor le preguntará cuando usted esté delante de Él? ¿Qué cree que Dios le va a preguntar a usted cuando usted esté delante de Él? ¿Cree que Dios le va a preguntar, oye, ¿cuántos títulos académicos tuviste? ¿Cuántos doctorados? ¿Cuántas licenciaturas? ¿Qué estudiaste? ¿Qué carrera? ¿Qué cree que le preguntará a Dios cuando usted esté delante de Él? Le preguntará a Dios, ¿cuánto te pagaban la quincena? ¿O el mes? ¿O la semana? ¿Qué cree que Dios nos preguntará? ¿Qué carro conducías? ¿Cree que eso nos pregunte Dios? ¿Cree que Dios nos pregunte en cuántos lugares te paseaste mientras vivías? No. Dios no nos va a preguntar nada de eso. A Dios no le interesa. ¿Sabe qué le importa a Dios? ¿Sabe qué nos va a preguntar? Nos va a preguntar, ¿qué hiciste con la salvación gratuita que te di? ¿Qué hiciste con la gracia que derramé en la cruz por ti? ¿Qué hiciste mientras vivías? ¿Qué hiciste con la salvación? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con los años que viviste en Cristo? Eso nos va a preguntar Dios. Y todo lo demás no va a importar. Nada. Nada. Nada de lo trivial de esta vida va a importar. Solamente va a importar lo que tú hiciste para Dios. Después de que todo se ha quemado en el fuego, pasado por el fuego, dice el heno, la madera, la hojarasca se quemará. Pero lo único que quedará fue lo que nosotros hicimos para Dios. Y lo que usted hizo, solo eso va a importar. El impacto se engrandece cuando pasamos por dificultades para aquellos que desean ensanchar el territorio de su vida. Nuestro impacto va a crecer cuando nosotros aprendamos a distinguir que en las pruebas podemos aprovecharlo. Segunda a los Corintios 6, versículo 3 al 11. Acompáñame por favor, hermanos. Segunda a los Corintios 3. Perdón, sí, 6. Segunda a los Corintios 6. 3 al 11 dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, no engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas sea que vivimos, como castigados,
mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. ¿Cómo ensanchar el corazón? ¿Cómo se ensancha el corazón de una persona? ¿Cómo se ensancha el corazón? El impacto de una persona es ensanchado sino a través de las pruebas. Dice aquí, dice en tumultos, en azotes, en cárceles, en trabajos, en desvelos, en ayunos, siendo pasados por malhechores, por deshonra, por mala fama, como engañadores, pero veraces, dice. ¿De qué manera se ensancha el territorio de nuestra vida si no es a través de las dificultades? Las personas que más potencial tienen, escuchen esto, la persona que más potencial tiene de ser usado por Dios es aquella que ha pasado por el fuego de las dificultades. La persona que más potencial, escuchen esto, potencial tiene de ser usado por Dios es aquella que ha pasado por dificultades. Si usted ha pasado por dificultades, usted tiene un gran potencial. Aunque usted diga, bueno, yo, ¿cómo puedo ser usado por Dios? Yo no he estado en un instituto bíblico, no tenía un estudio de esa manera. No, pero usted ha tenido una mejor escuela. La escuela de las pruebas y la escuela de las dificultades. Esto es una mejor escuela, eso es mejor que un instituto. Yo escuché una frase de referente a los pastores y a los predicadores, que el instituto te da una herramienta, pero las pruebas te capacitan. Las dificultades en la vida capacitan la vida de un siervo de Dios, más que el estudio personal. Las pruebas, hermanos, alguien que ha pasado por dificultades, por pruebas, por angustias en su vida, tiene mucho potencial para ser usado por Dios. Y enfatizo, tiene potencial. Pero tristemente, cuando vienen pruebas, en vez de que nosotros nos ensanchemos y ensanchemos nuestro territorio para impactar la vida de otros que nos ven, que nos conocen, nos cerramos. Nos hundimos en el pobrecito de mí, nos hundimos en el nadie entiende mi dolor, nadie comprende mis dificultades. A veces nos hundimos ahí y decimos, ay, pobrecito de mí, ¿verdad? Y ahí nos quedamos. No crecemos, no aprovechamos esas dificultades para que nosotros podamos ser un testimonio. Hay potencial, ¿verdad?, en la vida de muchas personas. Hay potencial en la vida de muchas personas para que Dios nos use. Y eso, hermano, si nosotros nos hundimos en el pobrecito de mí, nadie me entiende, y eso no impacta la vida de nadie. Eso no impacta. Si nosotros estamos así, ¿verdad?, diciendo eso de nosotros, cuando pasamos por las angustias y teniendo conmiseración de nosotros mismos, lo único que vamos a dar es lástima. Y eso no impacta a nadie, ni tampoco impacta a la gloria de Dios. Creo que me acompañan a leer ahí en Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Versículo 2 al 5 dice: hermanos míos, Santiago 1, 2 al 5. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Versículo 2 dice de nuevo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo vamos a tener gozo? ¿Cómo vamos a tener gozo en medio de las pruebas? ¿Cómo se puede tener gozo en medio de las pruebas? Versículo 3 y 4, la respuesta. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La prueba te preparará para que la obra de Dios sea completa en tu vida. Y el propósito de Dios en nosotros sea completado. Dice aquí, versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Perfectos y cabales. La palabra cabal significa completado o íntegro, ¿verdad? Refiriéndonos a algo que se ha completado o se ha integrado o se ha completado para bien, para un propósito. Las pruebas tienen un propósito, pero ¿saben qué pasa? A veces en medio de los problemas no podemos ver la oportunidad de crecer. En las pruebas es difícil, sí lo sé, es difícil, ¿verdad? Y quizá uno no ha pasado las pruebas que han pasado otras personas. Pero a veces nos falta sabiduría para saber cómo ensanchar nuestra vida o nuestro territorio o el impacto en los demás en medio de las pruebas. Cómo saber distinguir qué es lo que Dios quiere para nosotros en medio de la situación por la que estamos pasando. ¿Cómo puedo yo aprovecharlo para que mi territorio sea ensanchado? Dice el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Si usted no sabe qué hacer en medio de la angustia y en medio de la prueba, pídale a Dios sabiduría. Señor, ayúdame a entender por qué yo estoy pasando por esto. Sé que tu propósito es bueno, pero no lo entiendo. Dame sabiduría. Ayúdame a aprovecharlo. Ayúdame a aprovecharlo. El problema no es la prueba, sino el problema es la falta de sabiduría, ¿verdad? El gran problema a veces no es la misma prueba, sino es la falta de sabiduría de nosotros para no saber entender cómo poder aprovechar esa situación. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué Dios nos dice eso? ¿Por qué Dios nos pide tener gozo en las pruebas o estar gozoso por causa de las pruebas? Porque la prueba produce algo. Paciencia en nuestra vida. Es una virtud. La paciencia dicen que es la más grande de las virtudes. Y si algo deberíamos tener es eso, paciencia en Dios, para saber esperar en Él y esperar su propósito y cómo podemos nosotros ensanchar. Por ejemplo, una ilustración. Estamos viendo a un pintor haciendo un cuadro precioso, ¿verdad? Y tiene unos pinceles bien bonitos que nunca habíamos visto. Unos pinceles muy bonitos, unos estuches de sus colores bien padres. Y vemos a él pintando ese cuadro precioso. Y luego decimos, ay, yo quisiera comprarme uno de esos estuches y esos pinceles para pintar como él. No, ¿verdad? No son los pinceles ni son los estuches de los colores lo que hacen a él pintar tan hermoso, sino es su talento, ¿verdad? Su paciencia para pintar, su habilidad para que le quede tan bonito, tan hermoso, tan bello, eso que está haciendo con sus manos. O vemos a un chef
preparando un delicioso platillo y tiene sus instrumentos, ¿verdad? Sus cuchillos, sus más chiquitos al más grande, sus sartenes de la mejor calidad, y luego vemos a él diciendo, ay, yo quisiera tener esos sartenes o esos instrumentos de cocina para hacer esa comida tan rica, ¿verdad? Tan bonita. No, ¿verdad? No son sus instrumentos, es él, ¿verdad? Es su talento para hacer su don. Entonces, a veces vemos con tanta dificultad, vemos nosotros pasar nuestra vida, y Dios está pintando un cuadro, Dios está haciendo una obra de arte, y luego no entendemos cómo Dios la está haciendo. A veces solo vemos la obra terminada, pero no nos ponemos a pensar cómo es que Dios le hizo, ¿verdad? O cómo es que esa persona llegó a ser tan usada por Dios. Y vemos las cosas superficiales, pero no entendemos el trasfondo. Nosotros, hermanos, si usted no sabe cómo aprovechar esas dificultades o pruebas, problemas, angustias en su vida, pídale a Dios y Él se encargará de darle la sabiduría para comprender y saber qué hacer. Pero pídalo, no se quede sin pedirlo a Dios. Pues la palabra de Dios dice que el que pide se le dará, sin reproche y en abundancia. En abundancia. ¿Acaso Dios no nos ayudará a entender por qué hemos pasado por tantas dificultades? ¿Y cómo es que las podemos cambiar para ser de bendición a otros? Para ensanchar el territorio de su vida. Para que una vez que usted ya no esté en este mundo, se acuerden de usted y digan, wow, qué testimonio de ese hermano. Y aún muerto, habla por él. Qué bendición. Aquí hay aquí hay testimonios. El impacto, se puede sentir a veces en una iglesia el impacto de personas que ya no están con nosotros. ¿Sí? Quizá alguien que le ganó para Cristo. Alguien que le ganó para Cristo y ya no vive. Pero usted es fruto del trabajo y del amor para Dios de esa persona. Y aunque esa persona ya hace mucho que no está de nosotros, su vida sigue impactando, ¿verdad? Por ejemplo, aquel misionero Harold de Bilbis, que ya no vive, ¿verdad? Pero su vida después de que ha muerto sigue impactando. Hay muchas iglesias bautistas, buenas iglesias bautistas en México, por el trabajo de Harold de Bilbis. Qué increíble, ¿verdad? Que su vida tiene un impacto, tuvo un impacto, se le recuerda por algo que hizo, por su amor a Dios, por su entrega. Él renunció a su casa, quizá donde él vivía, siendo joven, muy joven, dejó su familia, se fue a estudiar, se fue de misionero a otro país y ahora se le recuerda. Su vida tuvo un impacto, él ensanchó su vida, y esa es la idea, que nosotros ensanchemos el territorio de nuestra vida. Y volvamos a preguntarnos de qué manera estamos impactando a nuestra generación. De modo que cuando ya no estemos, nos recuerden. No estamos tarde, ninguno de nosotros, para comenzar a ensanchar el territorio de nuestra vida. Si no lo hacemos, vamos a llegar quizá a los 90 años, si Dios lo permite, pero sin haber hecho un cambio para hacer de impacto. Así que no importa el tiempo que vivas, sino cómo estás impactando a tu generación con la palabra de Dios. ¿Cómo estás impactando a tu generación con la palabra de Dios? Hay muchos que han muerto
y no lo recordamos. Quizá la única manera, el día que se le recuerda es la fecha en que murieron, ¿verdad? O la fecha en que nacieron. Y ya, nada más. Pero no se puede decir nada más de ellos. ¿Qué van a decir de nosotros una vez que ya no estemos? ¿Haremos falta? ¿O no, nadie nos echará de menos? Mira lo que dice Efesios. Acompáñenme por favor, hermanos, a Efesios. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos 15, 16 y 17. Estos tres versículos forman un cuadro precioso. Dice Efesios 5, 15, 16 y 17. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Otra vez, versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estos tres versículos son preciosos, ¿verdad? Y nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Esa es la palabra clave, porque los días son malos. La palabra tiempo viene de dos raíces. Hay dos raíces de la palabra tiempo y se usa para dos cosas. La palabra cronos, en griego, la palabra cronos tiene que ver con ese tiempo que es una medición, ¿verdad? De segundos, minutos, horas, días, semanas, meses y años. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere la palabra cronos, a la medición del tiempo. Y podríamos entender este versículo con esa palabra cronos, en ese contexto de la medición del tiempo, aprovechando bien el tiempo. O sea que no seamos holgazanes, que no desperdiciemos el tiempo viendo tanta televisión o tanto celular o haciendo nada, sino que aprovechemos el tiempo, ¿verdad? Podemos usarlo así y estaría correcto, pero no es la palabra a la que está escrito este pasaje. La palabra tiempo en este pasaje, en este versículo, aprovechando bien el tiempo, no tiene que ver con la raíz cronos, sino con la raíz kairos, que no tiene que ver precisamente con una medición del tiempo, sino con acontecimientos, eventos, momentos, épocas, periodos, temporadas. A eso se refiere la palabra kairos, a la que este versículo refiere. Entonces dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hay tiempos, ¿verdad? En la historia bíblica hubo tiempos, hubo momentos, sucesos, en los que personas fueron sometidos a prueba, en los que la gente pasó momentos difíciles. Y por ejemplo, en la vida de Job, los tiempos difíciles que él vivió, en la vida de José cuando fue vendido a los árabes por sus hermanos, en la vida de David cuando viajó por el desierto, desterrado por el rey Saúl, perseguido, en el tiempo de otras personas interesantes en la Biblia, ¿verdad? A eso se refiere, a los tiempos que estamos viviendo, a los tiempos que estamos pasando. Y dice aquí, pareciera ser que este es el encabezado del periódico del día de hoy. Pareciera ser que este versículo es el encabezado del periódico. ¿Cuál es el periódico aquí en Tehuacán? ¿El Tehuacanero? No es. El Sol de Puebla. Pareciera ser que este es el encabezado, este versículo es el encabezado del Sol de Puebla y dice: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Sí o no? Tienes razón. Los días son malos. ¿Cómo estamos aprovechando? ¿Cómo estás aprovechando tú? ¿O cómo has aprovechado tú los momentos malos de tu vida que has pasado?
Y luego dice el versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dios tiene un propósito. Hay una voluntad de Dios en medio de los momentos difíciles en los que tú has pasado, o que tú vas a pasar, o que estás pasando. Hay una voluntad de Dios, hay un propósito. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser un insensato? ¿O vas a ser un entendido? Aprovechando bien estas pruebas, en estos días malos, en esta época, no seamos insensatos. No se debe ser insensato en este tiempo. No quieras desaprovechar estos tiempos, ya que no sabes si volverás a tenerlos. No deje pasar la oportunidad de un mal momento para sacarle provecho. Si no aprovechamos estos tiempos, no vamos a poder ensanchar nuestra vida y por lo tanto no vas a crecer y ahí te vas a quedar. Mucha gente se queda enfrascada en medio de sus angustias, ¿cierto? Y ya no sale de ahí. La semana pasada hablábamos de la amargura, ¿verdad? De a veces nos acampamos allí en Mara y ahí nos quedamos, murmurando y quejándonos, deseando volver al mundo, a Egipto. Eso es insensatez, no entender que Dios está dándote una oportunidad para que tú le saques el mayor provecho. Y dice, aprovechando bien el tiempo. Aprovechalo. Lo que estás pasando hoy, aprovechalo. Lo que llegues a pasar, aprovechalo. Pídele a Dios sabiduría para saber cómo es y qué es lo que Dios quiere para ti. No seamos insensatos. Gálatas 6, acá atrásito, Gálatas 6. Gálatas 6, versículo 9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Otra vez, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, a su tiempo. A su tiempo, hay un momento en el que usted, si no se cansa y no desmaya, va a cosechar el bien. Va a cosechar el propósito de la prueba. Qué bendición pasar por la prueba y salir victorioso. Y que esa situación mala se convierta en una situación, un revés, ¿verdad? Para Satanás. Satanás quiere que nosotros nos apachurremos en medio de las pruebas, que nos quedemos ahí, que nos quedemos estancados y amargados y ya no querer más y no querer avanzar, no tener ánimos para seguir adelante. Eso es lo que quiere Satanás y él aplaude cuando hacemos eso, nos aplaude y se ríe. Pero cuando nosotros, hermanos, dicen, no nos cansamos de hacer el bien, a su tiempo vamos a cegar si no desmayamos. Así que, versículo 10, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cómo estamos impactando nuestra generación? ¿Cómo estamos impactando a la vida de los que están viéndonos? Hay quienes hubieran querido aceptar a Cristo de jóvenes. Hay quienes hubieran querido aceptar a Cristo de jóvenes. Yo conocí a un hermano, quizá ya se los he platicado tal vez un par de veces, pero se los vuelvo a decir para los que no han escuchado. Conocí a un hermano, se llamaba el hermano Lupe. Este hermano Lupe tenía 94 años cuando aceptó a Cristo. 94 años. Él se consideraba católico, pero ni siquiera nunca iba a misa ni practicaba su catolicismo. Nunca tuvo una relación, ¿verdad?, ni una búsqueda de Dios en su vida. Aunque era una buena persona, ¿verdad?,
humanamente era una buena persona. Tuvo la misma mujer durante como 60 años, casi 70, con su misma esposa. Tuvo sus hijos, les dio estudios, educación, los dejó mejor preparados que pudo. Digamos que era una buena persona, pero le faltaba a Cristo. Entonces este hermano Lupe, cuando aceptó a Cristo, él ya batallaba, en ese entonces ya batallaba para caminar y para moverse. Pero cuando aceptó a Cristo y le invitaban a la iglesia, él se levantaba a las 4:30, 5 de la mañana, para que a las 9, a la hora que pasaban por él, y me tocó pasar por él a las 9 de la mañana, a la hora que ya pasábamos por él, él estaba asomadito en la ventana listo. Él ya no estaba esperando que llegáramos por él. Y ya nos decía, ahí voy hermanos. Y ahí va lento caminando. Y él dijo algo que me impactó a mí. Su testimonio me impactó. Y él dijo, ¿qué hubiera dado yo por aceptar a Cristo en mi juventud? Y ahora que puedo hacer, y ahora que estoy viejo y si no puedo hacer nada, porque ya pues no puedo ni caminar, me arrepiento, dice. Y sus lágrimas corrían por sus ojos. Se me arrepiento de no haber escuchado antes esto. Y cuando ya está en últimos, creo que después de que aceptó a Cristo, él vivió unos 2-3 años y murió. Pero lo que él dejó en esos 3 años no se ha borrado. Y yo lo recuerdo. Y he conocido hermanos mayores de edad, muchos. Y el que más me ha impactado es él. Su testimonio y sus palabras. Y me dijo, yo hubiera querido aceptar de joven a Cristo. Pero sin embargo, aunque su vida en Cristo fue corta, no importa, él dejó un impacto. Incluso él fue usado para llevar a otros a Cristo. Qué bendición, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Hoy hay jóvenes, aún con fuerza, aún con energía, con mucho por delante, y todavía la están pensando para aceptar a Cristo. Todavía la están pensando y diciendo, ay, a ver, qué triste, ¿verdad? Qué tristeza. Quizá este es tu tiempo, y la pregunta es, ¿lo vas a aprovechar o lo vas a desaprovechar? Vamos a leer otro pasaje, hermanos, ahí en Primer libro de Reyes, versículo 17. Primero de Reyes, versículo 17. Y versículo 9. ¿Ay, qué dije? Ya me rebusqué. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 9 en delante. Hay oportunidades, hermano, dentro de las pruebas que son difíciles de aprovechar. Por supuesto, ya lo hemos dicho, a veces es difícil entender que podemos aprovechar una situación difícil. Y no es fácil, por supuesto. Pero dentro de las pruebas hay oportunidades. Vi la oportunidad de una mujer, ¿verdad? Aquí en 1 Reyes 17:9 dice, el profeta Elías, ¿verdad? Está hablando del profeta Elías, de la historia del profeta Elías. Y un día en que a Elías le empezó a faltar, empezó a tener una circunstancia muy complicada la vida de Elías. Y luego dice que la palabra de Dios vino a él diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios le dijo a Elías, mira, no te preocupes, ve a Sidón, a Sarepta de Sidón. Yo he dado orden allí a una mujer viuda para que te sustente. Y esta mujer viuda ya sabía de antemano, ¿verdad?, que venía el profeta. La viuda ya sabe que viene el profeta
y que debía sustentarle, porque aquí lo dice, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y luego dice que, bueno, pues ahí va Elías, ¿verdad? Y le dice Dios esto a Elías, y ahí va Elías, la viuda ya le estaba esperando, y Elías va pensando quizá, pues yo creo Dios le dijo a una viuda ricachona, ¿verdad? Que me reciba. No sé, creo que alguien me platicó hace poco de una viuda que era muy rica, que estaba sola en la casa. Me acordé de ella. Y yo creo que Elías iba pensando en una viuda así, ¿verdad? Que tenía de sobra para darle. Nunca se esperaba que la viuda a la que el Señor le iba a llevar era una viuda pobre. Era una viuda pobre. Y luego dice, versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó. Entonces yo creo Dios le dijo, esa es la mujer. Entonces Elías la llamó, la vio ahí recogiendo unos leños. Y dijo, bueno, pues, y la llamó. Y le dice, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y ahí va la viejita. Bueno, no sé si era viejita, pero una viuda, bueno, me imagino una viejita. Y ahí va la viejita por el vaso de agua. Bueno, un vaso de agua, pues en cualquier lugar se encuentra, ¿eh? El agua yo creo que a nadie le falta. Y ahí va la viuda por el vaso de agua. Pero mientras iba por el vaso de agua, le dice Elías, versículo 11, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ahí se parece Elías a algunos de nosotros, ¿verdad? Oye, tráeme esto. Ay, de pasada me traes esto también. Que aprovecharon, ¿verdad? Y ella le respondió, versículo 12, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas, todavía, ¿verdad? Y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Qué hombre tan aprovechado, ¿verdad? Qué hombre tan abusivo. Podemos pensar así, ¿verdad? Y a veces nos quejamos, ¿verdad? Quizá nos quejamos a veces del pastor que nos pide cosas. Y luego pensamos, el pastor que cree que no, cree que tengo pocas cosas que hacer para que todavía quiera que haga esto y esto. A veces podemos pensar así. Pero esta mujer obedeció, porque Dios ya le había dado orden de que sustentara al siervo de Dios. Y ahí va esta mujer obedeciendo. Y ustedes conocen la historia final, que el aceite de la tinaja ni la harina escaseó en toda la vida de esta mujer. No volvió a escasear el alimento. Qué increíble, ¿verdad? Y esta mujer tuvo una oportunidad. ¿Qué hubiéramos dicho a Dios nosotros? ¿Qué te pasa, Señor? ¿Acaso crees que tengo mucho? ¿Acaso crees que me sobra si apenas comemos nosotros? Apenas tenemos comida para la casa y tú estás pidiéndonos que demos más. Que demos algo que no tenemos. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en esa oportunidad? Mire, nadie más tuvo esa oportunidad, solo esta viuda tuvo esa oportunidad. ¿Y saben qué? Ella la aprovechó. Ella supo aprovechar, a pesar de que ella estaba atravesando pruebas bien difíciles. ¿Acaso no lo sabía Dios? Dios lo sabía. Sin embargo, ella aprovechó esa oportunidad en su vida
La oportunidad era para la viuda pobre y ella la aprovechó. ¿Qué vamos a hacer nosotros en las oportunidades que Dios nos está dando? ¿Las vamos a desaprovechar las vamos a aprovechar o vamos a ser insensatos para desaprovecharlas? ¿Qué vamos a hacer? Hay quienes no han aprovechado su oportunidad y nunca más quizá vayan a tener otra oportunidad. Pero hay otros que han aprovechado su oportunidad. Han tenido oportunidad y la han aprovechado. Yo tuve la oportunidad de estudiar arquitectura y estuve estudiando arquitectura un tiempo. Pero yo fui insensato. Para vergüenza mía y para la gloria de Dios lo digo, que yo fui insensato y desaproveché esa oportunidad. Lo eché a perder. Yo eché a perder esa oportunidad. Y después yo empecé a trabajar en cualquier cosa. Yo estuve trabajando en varias cosas. Mi familia lo sabe, algunos amigos, ¿verdad? Que yo tuve ese fracaso en mi vida y desaproveché esa oportunidad. Se me terminó esa oportunidad, por lo cual tuve que valerme por mí mismo. Y luego, cuando Dios me llama, pienso, ¿cómo Dios puede darme una oportunidad a mí, verdad? Después de que he fracasado. ¿Cómo Dios quiere usar a alguien que ha pasado por un fracaso así? Incluso yo pensaba de mí mismo, pues nunca voy a lograr nada, ¿verdad? Pero Dios me dio una oportunidad y aunque quizá no era la mejor persona a la que Dios pudiera usar, Dios me dio una oportunidad. Dios me dijo, sírveme. Y yo simplemente le dije, te sirvo. Una oportunidad que Dios me dio. Y ahora entiendo, ¿verdad? Al principio no lo entendía, pero Dios tiene un propósito a veces en el fracaso. Dios tiene un propósito en medio de pruebas difíciles. Y Dios quiere extraer algo más precioso de aquello que parecía arruinado. ¿Cómo podemos ensanchar el territorio de nuestra vida? Ya vimos una cosa. Aprovechando las pruebas de tu vida al máximo. Esa es la primera cosa. ¿Cómo ensanchar el territorio de nuestra vida? Número 1, aprovechando las pruebas de tu vida al máximo. Y número 2, a través de la vida de tus hijos. A través de la vida de tus hijos. Miren lo que dice Isaías 54. Acompáñenme por favor, hermanos. En Isaías 54. Parece que tiembla. Isaías 54. Versículos 1 al 3. Miren lo que dice. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones se extiendan. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. ¿Cómo ensanchar el territorio de nuestra vida? Por medio de la vida de nuestros hijos. ¿A qué se refiere Isaías, verdad, en este pasaje? Ensancha el sitio de tus tiendas y las cortinas de tus habitaciones se extiendan, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará ciudades asoladas. Hermanos, una de las maneras que vamos a ser recordados también
después de que no estemos, es a través de la vida de nuestros hijos. Usted críe hijos que amen a Dios. Usted críe hijos que sirvan a Dios. Y tu vida seguirá teniendo impacto después de que tú ya no estés. Usted solo preocúpese de criar hijos que amen a Dios y criar hijos que sirvan a Dios y que dediquen su vida para Él. Y después de que tú no estés, seguirá tu vida siendo un impacto. A través de los hijos, nuestra vida seguirá siendo de bendición, de impacto hacia otros. ¿Qué hijos? Pregunta, ¿qué hijos estamos criando? ¿Qué hijos estamos criando? ¿Marihuanos? ¿Borrachos? ¿Delincuentes? ¿Rebeldes? ¿Golpeadores? ¿Adúlteros? ¿Qué clase de hijos estamos criando? Esa será la descendencia que va a impactar a las generaciones. ¿Será esa descendencia la que va a impactar a las generaciones? ¿Los hijos que mucha gente está criando? Pues esos son los hijos que muchos están criando, hermanos. Y amigos. Esos son los hijos que muchos están criando. Personas que en vez de impactar la vida de otros, van a dar vergüenza. Y van a dar lástima cuando ya estén en la cárcel. O cuando sus vidas y sus familias sean un desastre, un desorden, un caos. El propósito de Isaías al decir esto es que nosotros veamos más allá de nuestra vida y de la de nuestros hijos. Para que después de que tú ya no estés, tus hijos puedan seguir amando a Dios, puedan seguir sirviendo a Dios y puedan seguir aprovechando los tiempos que están viviendo y las oportunidades. Usted no se preocupe, hermanos, por darle a sus hijos lo mejor. Usted preocúpese por criar hijos que amen a Dios. Si usted se preocupa por eso, a sus hijos no les va a faltar nada. Sus hijos no van a tener necesidad. Usted preocúpese solamente en criar hijos que amen a Dios y que sirvan a Dios. Y después de usted, su vida seguirá teniendo un impacto hacia los demás. ¿Qué tanto estamos abarcando nosotros? Vuelvo a repetir. ¿Qué tanto estamos abarcando nuestra vida? ¿Y qué tanto está haciendo nuestra vida de impacto en nuestra generación? ¿Y qué va a pasar después de nosotros? ¿Qué va a pasar? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo ensanchar el territorio de nuestra vida? Número 1, aproveche las pruebas que vienen a su vida al máximo. Y número 2, ¿cómo ensanchar su territorio? A través de la vida de sus hijos. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar este tiempo de predicación. Dios, gracias te damos, Señor, en esta mañana, tarde ya, por la oportunidad, Dios, que nos das de estar reunidos aquí, compartiendo tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos, Padre, a no ser insensatos y estar desaprovechando las oportunidades de los tiempos de angustia que tenemos. Ayúdanos, Señor, a saber, danos sabiduría, Padre. Danos sabiduría, Señor, para poder discernir y entender cómo es que nosotros vamos a poder cambiar la mala situación en una situación de bendición y de testimonio y de impacto para otros. Ayúdanos, Señor, a ensanchar el territorio de nuestra vida en cuanto a nuestro servicio a Dios. Y te pedimos, Dios, que nosotros como padres y los que planean serlo puedan tener en cuenta esto. Que una de las maneras de que nuestra vida pueda seguir siendo de bendición es a través de nuestros hijos, de los hijos que estamos criando.
Ayúdanos, Padre. Danos sabiduría. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos que nos ven en la transmisión. Les esperamos ver el próximo domingo aquí mismo. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.